Hola a todos. Bueno, continuando con los trabajos prácticos de la primera parte de la materia, en este caso vamos a encarar el trabajo práctico número 3, que se titula ¿Pueden transformarse químicamente los compuestos orgánicos de origen natural? Este trabajo práctico está vinculado con el trabajo práctico número 2, ya que va a utilizar a la trimiristina, el producto que ustedes obtuvieron en el trabajo práctico número 2. Bien, el objetivo del trabajo práctico es obtener ácido mirístico por saponificación de trimiristina y familiarizarse con técnicas de uso frecuente en química orgánica, vinculadas a la obtención y purificación de sustancias orgánicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este trabajo práctico es una síntesis, ¿sí? Definiendo el concepto de síntesis como un procedimiento o un proceso experimental que me permite, partiendo de una materia prima, obtener un producto, ¿sí? Por lo tanto, ese proceso de síntesis va a tener involucrada una reacción química y, como ustedes ya a esta altura deberían saber, obviamente, algo muy importante a tener en cuenta cuando uno quiere hacer una reacción química en el laboratorio es la estequiometría de dicha reacción, porque eso me va a determinar la cantidad de reactivos que debo colocar, si voy a agregar algún reactivo en exceso, si alguno estará consecuentemente en defecto, si trabajaré en cantidades estequiométricas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces, como dijimos, la reacción química que involucra este trabajo práctico es una reacción de saponificación. Si recordamos de las presentaciones de ácidos carboxílicos y derivados, que ustedes ya vieron, la reacción de saponificación es una reacción de hidrólisis, el medio básico, del grupo éster. Entonces, si partimos de la trimiristina, recordando que era un triglicérido compuesto por 3 grupos ésteres, la idea es hidrolizar esos 3 grupos ésteres de forma tal de obtener, como dice el objetivo, ácido mirístico, que correspondía a la cadena alquílica del triglicérido. Saponificación, dijimos que vamos a trabajar en medio básico, ¿sí? Entonces, en esta reacción química, lo que obtenemos, como dijimos, es el glicerol, el alcohol correspondiente, y en este caso, para esta primera etapa de la síntesis, obtenemos en realidad el miristato de sodio, o sea, obtenemos el ácido mirístico pero desprotonado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en medio básico. Veremos que este proceso involucra una segunda etapa de protonación de ese miristato de sodio para obtener en sí el ácido mirístico. Entonces, dijimos que la síntesis involucra obviamente una reacción química, que es la que tenemos en esta diapositiva descrita, y eso está muy vinculado con la estequiometría. Fíjense que, ¿cómo leíamos la estequiometría de esta reacción? Por cada mol de trimiristina voy a necesitar 3 moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Tengo 3 grupos ésteres. Entonces, por cada mol de trimiristina va a reaccionar con 3 moles de hidróxido de sodio para darnos 3 moles de miristato de sodio. Eso es algo a tener en cuenta o muy importante, como ya dijimos, cuando uno está haciendo el desarrollo experimental para saber las cantidades que requiere para realizar la reacción y también a la hora de poder calcular el rendimiento. ¿Por qué? Porque para saber cuánto obtuve, tengo en cuenta de cuánto partí, es muy importante tener en cuenta la estequiometría del proceso. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta reacción en el laboratorio? ¿Cómo ustedes la hubiesen realizado si estuviésemos haciendo el trabajo experimental? ¿Sí? De nuevo, como les mencioné en el trabajo práctico número 2, les recomiendo para seguir estas diapositivas tener la guía de laboratorio a mano, donde tienen el protocolo detallado paso a paso. Acá la idea es ir viéndolo de manera esquemática con los materiales que deberíamos utilizar. Entonces, fíjense que el protocolo nos propone pesar una dada cantidad de trimiristina, ¿sí? Por lo tanto, voy a saber la masa de trimiristina de la cual estoy partiendo, que en la guía dice aproximadamente 0,3 gramos, y la voy a colocar en un balón esmerilado de 100 mililitros, ¿sí? Luego
En ese balón voy a agregar hidróxido de sodio, ¿sí? Que lo voy a agregar como una solución acuosa de una dada concentración, 6 molar, 10 mililitros, y voy a agregar etanol, que es el que funciona como solvente, en este caso también 10 mililitros. Entonces fíjense que mis datos iniciales son la masa de trimiristina y también tengo como dato el volumen de hidróxido de sodio y la concentración. ¿Por qué? Eso me va a permitir saber la cantidad que agregué de hidróxido de sodio, ya sea en moles o en masa, ¿sí? Pero para saber las proporciones en las cuales agregué los dos reactivos importantes en la reacción. ¿Por qué? Recordemos la estequiometría. Sabemos que por cada mol de trimiristina necesito 3 moles de hidróxido de sodio. Entonces, teniendo estos valores, ustedes podrían saber en qué proporción o en qué relación molar agregué los dos reactivos. Si hay alguno que está en exceso, si los agregué en cantidades estequiométricas, esa es una cuenta que a esta altura ustedes ya podrían hacer solos, así que se las dejo para que la piensen. Entonces, una vez agregados los reactivos y el solvente, lo que dice el protocolo es que armemos un dispositivo experimental similar al de la figura, que es el cual yo representé acá. Fíjense que este es el balón que contiene la trimiristina, el hidróxido de sodio y el solvente. Vamos a realizar un calentamiento. En la guía nos propone hacerlo con mechero. Teniendo ciertos cuidados se podría realizar, pero como vamos a trabajar con etanol, lo ideal sería hacer ese calentamiento con una manta calefactora y evitar el fuego. Entonces, fíjense que además de la manta y el balón, lo que colocamos por encima del balón es un refrigerante. ¿Recuerdan refrigerante utilizado en destilaciones? ¿Sí? Son 2 tubos concéntricos de vidrio que tiene una entrada, salida, en realidad tiene 2 orificios. En este caso, lo que hacemos es circular agua por ese refrigerante que circula por la camisa exterior, y entonces la entrada de agua es por abajo y la salida de agua es por arriba. Y entonces lo que estamos haciendo en este procedimiento es lo que llamamos calentar a reflujo. ¿Por qué es necesario calentar a reflujo? ¿Para qué sirve? Nuestro solvente en este caso es etanol, que es un solvente bastante volátil. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Lo que podría pasar es que si yo caliento este balón abierto, lo más probable es que ese solvente se me empiece a evaporar y lo empiece a perder del sistema. Entonces, lo que me permite hacer el calentamiento a reflujo es calentar a una temperatura considerable, o sea, que el solvente entre en ebullición, pero al entrar en ebullición, los vapores de etanol van a subir por el refrigerante, entran en contacto con el agua fría y vuelven a condensar y retornan al balón. Entonces nunca salen del sistema, no pierdo solvente y puedo calentar a la temperatura de ebullición del mismo. Bien, entonces lo que nos dice es que calentemos a reflujo y que una vez finalizada la reacción, hagamos otro paso siguiente. ¿Cuándo sé o cómo hago para saber que la reacción finalizó? Sí, nosotros más o menos ya tenemos puesto a punto el trabajo práctico y sabemos cuánto tiempo tarda en realizarse esta reacción partiendo de esas cantidades de trimiristina y hidróxido de sodio, pero ustedes podrían intentar predecir cuándo la reacción finalizó, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Recordamos la trimiristina, ¿sí? Un triglicérido, cadenas carbonadas grandes, una molécula considerada prácticamente como muy poco polar o no polar, insoluble en agua, ¿sí? En este caso no tengo directamente agua, pero tengo una mezcla de agua y etanol, o sea, tengo un solvente bastante polar, por lo tanto es esperar que cuando yo mezcle esto, ¿sí? Esa trimiristina no se disuelva, me quede un sólido en el recipiente, o sea, tengo una mezcla heterogénea y tenga 2 fases. ¿Sí? Cuando empiezo a calentar, puedo empezar a observar cómo gotitas aceitosas, porque quizás es algo de esa trimiristina, empiece a fundir, pero no se va a disolver, o sea, no se va a mezclar en el solvente de reacción. ¿Qué pasa cuando la reacción avanza? Dijimos que el producto de esta reacción es el miristato de sodio, ¿sí? Que es un compuesto iónico, por lo tanto, dicho compuesto va a ser soluble en esa fase agua-alcohol, y por lo tanto voy a observar una única fase. Entonces, una vez que uno observe una única fase en el balón, quiere decir que la reacción finalizó. Bien, una vez finalizada la reacción, lo que
nos propone el protocolo es que volquemos esa reacción sobre 100 mililitros de agua en un vaso de precipitado, ¿sí? Y entonces, luego, agreguemos ácido clorhídrico concentrado, de a poquito, controlando el pH, de forma tal de ir observando, ¿qué cosa? Que en ese recipiente, en ese vaso precipitado, empiece a aparecer un precipitado blanco, ¿sí? La idea es agregar ácido clorhídrico hasta llegar a un pH menor a 4. ¿Sí? El paso de volcar sobre agua es simplemente para tener un mayor volumen, para hacer luego esta reacción, que es una reacción ácido-base. ¿Sí? Fíjense, como producto de la saponificación obtenemos el miristato de sodio, en contacto con ácido clorhídrico, lo que voy a obtener es el ácido mirístico y cloruro de sodio. O sea, estoy haciendo una reacción ácido-base, necesito un mayor volumen, por eso lo vuelco sobre una dada cantidad de agua. ¿Y por qué aparece un precipitado? Porque ahora sí tengo el ácido mirístico que, si bien tiene esta cabeza polar, es mayormente no polar porque tiene una cadena carbonada bastante grande. Por lo tanto, esto va a ser insoluble en agua y va a precipitar. Entonces, visualmente voy a observar que efectivamente estoy haciendo la reacción ácido-base y estoy transformando el miristato de sodio en ácido mirístico. Una vez que llegué a un pH menor a 4, ¿sí? Tengan en cuenta por qué tiene que ser menor a 4. El grupo funcional que estoy protonando es un ácido carboxílico. Recuerden que los pKa de los ácidos carboxílicos están en torno de 5, más o menos. Por lo tanto, si yo llego a un pH 4, me aseguro que todo el miristato está protonado. Una vez que hice eso, lo que hago es filtrar, ¿sí? Al vacío, ¿sí? Como ya vimos que se realiza en el trabajo práctico número 2, y por lo tanto el ácido mirístico me va a quedar en el embudo, que acá no sé por qué me desapareció, discúlpenme, pero acá arriba lo que está faltando es el embudo, ¿sí? Entonces, en ese embudo Buchner me va a quedar el ácido mirístico, el cual, una vez que se seque, voy a poder determinar su masa por pesado y voy a poder medir, como ya vimos en el trabajo práctico número 2, la temperatura de fusión del mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a poder caracterizar y evaluar la pureza de ese ácido mirístico, ¿sí? Repasando lo que vimos en el trabajo práctico número 2, vamos a obtener una temperatura de fusión del sólido obtenido y la podemos comparar con el valor que se encuentra tabulado, en la guía lo tenemos, es alrededor de 53-54 grados centígrados, y vamos a poder tener un criterio de pureza, ya que si este valor se asemeja al valor tabulado y además funde en un rango muy pequeñito, podemos considerar que es ácido mirístico y que está relativamente puro. Si ese valor funde en un rango muy grande de temperatura y alejado del valor tabulado, vamos a poder concluir que ese ácido mirístico que obtuvimos está bastante impuro. Bien, lo último que nos propone el trabajo práctico es algo vinculado un poquito con la cuantificación, en función de poder calcular el rendimiento de esta reacción. ¿Sí? Algo que es importante cuando uno quiere hacer una reacción en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si uno tiene muy poquito, seguramente va a tener que realizar esa reacción muchas veces, o puede intentar modificar las condiciones de la reacción para favorecer la cantidad de producto que se obtiene. No voy a resolver completamente el cálculo del rendimiento, ¿sí? Ustedes ya vieron algo en el trabajo práctico número 2 y además en química inorgánica y en química general, vieron cálculos de rendimiento. Acá simplemente les voy a ir diciendo algunas ideas o cuáles son los valores y la información que ustedes necesitan para poder hacer ese cálculo, y les propongo que lo hagan y cualquier cosa lo consulten. Entonces, fíjense, recuerden, partimos de una masa de trimiristina y de un volumen de hidróxido de sodio de una dada concentración. Estos valores nos van a permitir obtener el número de moles de trimiristina, sabiendo la masa molar, y el número de moles de hidróxido de sodio, teniendo en cuenta estos dos valores. Con esos dos valores de números de moles y la estequiometría de la reacción, que la vimos en la primera diapositiva, podemos saber cuál es el reactivo limitante. ¿Sí? Y entonces recuerden que para poder calcular el rendimiento y saber cuánto producto
voy a obtener, tengo que trabajar con el reactivo que está limitando la reacción, o sea, el reactivo limitante. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta ese reactivo limitante y teniendo en cuenta ahora la estequiometría entre el reactivo limitante y el producto, puedo saber la masa o el número de moles de ácido mirístico que debería obtener si el rendimiento de la reacción fuese del 100%. Esta es la masa de mirístico o el número de moles que debería obtener. Esta es la masa de mirístico o el número de moles de mirístico que obtuve, y con esa información deberían poder calcular el rendimiento de la reacción. Entonces, fíjense que con un procedimiento bastante simple, realizamos una síntesis, hicimos una reacción química, ¿sí? Obtuvimos un producto a partir de una materia prima, y obviamente para todo eso tuvimos que tener en cuenta diversos factores, como es la estequiometría, que nos permite saber las relaciones en las cuales tengo que agregar los reactivos y cuánto voy a obtener, las condiciones experimentales, tenemos que calentar, cómo calentar cuando tengo que trabajar con un solvente que tiene cierta volatilidad, ¿sí? Cómo darme cuenta que una reacción finalizó a simple vista, de una manera simple, cómo darme cuenta que una reacción ácido-base ocurrió también a simple vista. Entonces, fíjense que con un procedimiento simple, una reacción química simple, pudimos aprender diversas cuestiones a tener en cuenta cuando uno está trabajando en el laboratorio.